Saludos, mi nombre es José Antonio y les narraré los primeros dos capítulos de la obra El cerco de la Iglesia de la Santa Salvación de Goran Petrovich. Libro primero. Serafines. Día primero. Ante las puertas de la iglesia, la fiesta de fiestas y la solemnidad de solemnidades. A esa hora sagrada, posterior a la vigilia y al oficio de medianoche, colocaron el santo sudario con veneración sobre el altar mayor. Como todos salieron a caminar las 3 vueltas solemnes alrededor de la casa de Dios, portando astas con estándares del emblema de Cristo bordado en oro, la iglesia quedó vacía. Otra multitud exaltada apiñábase por todo el patio del monasterio, buscando el lugar más próximo al canto, que, junto con la procesión, se hacía cada vez más fuerte al pie de los muros. Y diose que en ese canto, poco a poco, atizara las chispas que anidaban el color púrpura del templo. Señor resucitado, Cristo Salvador, los ángeles cantan en los cielos, dignifícanos aquí en la tierra con tu presencia, para glorificarte con el corazón puro. Fueron tantos los que vinieron para esta fiesta de fiestas y solemnidad de solemnidades, que muchos quedáronse fuera del patio del monasterio. Además, de todas partes llegaban por el camino, por atajos, veredas y los empinados senderos del monte, los que vivían a varios días de caminata, obedeciendo el mandato de su corazón. Sin embargo, ninguno de ellos, ni el honorable prelado, ni el devoto monje, tampoco el humilde fiel, ni siquiera el de los ojos enfermizos, pensaría que al lado estaba la noche pesada, porque las campanas abrían de par en par la noche oscura, y el titilar de cientos de cirios se fundía en una luz pura, cuya claridad desbordaba al día transparente. No había un solo rincón donde la sombra pudiera esconderse. Los reflejos del plomo de las cúpulas sostenían la oscuridad en lo alto. Hasta la puerta occidental llegaban las alegres exclamaciones de todo aquel que tuviera voz. Cristo ha resucitado de entre los muertos, Cristo ha resucitado de entre los muertos, Cristo ha resucitado de entre los muertos. Aunque la triple vuelta había acabado, la puerta no se abrió enseguida, de la misma manera en que los discípulos de Cristo al principio descreyeron. En lugar de ello, se multiplicó el salmo de David que todos cantaron. Alce Dios, sus enemigos se dispersan, huyen ante su faz los que le odian. El canto confirmaba el verso profético, más fervoroso en tanto que venía de los que con buenas obras, ascesión de pecados y del buen comer durante los 40 días de ayuno, preparaban sus almas y cuerpos para esta fiesta sacrosanta y para la Sagrada Comunión. Cristo resucitó de entre los muertos. Todo aquello viose acompañado, además, como en milagros, de reyesuelos en las copas de los árboles, balbuceaban los salmos también, gorjeando. Desde el comenar llevaba un zumbido espeso, las briznas de hierbas dejaban oír como maduraban. Cardúmenes de alevines agitaban el agua estancada del vivero con una corriente continua. En verdad, fue el cumplimiento de las misteriosas palabras del canon, que cada ser vivo celebre la fiesta de resurrección. Cristo ha resucitado de entre los muertos. Pero entonces, el más viejo de todos, el arzobispo Jacob, ataviado con un magnífico mantelete, con una cruz dorada en una mano y el incensario de plata en la otra, bendijo la puerta cerrada. A esa señal de la cruz, las sólidas hojas de roble y hierro forjado se abrieron al nártex. Todos, los jerarcas y los demás, iniciaron su entrada al templo según su rango, directamente hacia el oriente, como el mismo Cristo había llegado desde la parte más baja de la tierra hasta lo más alto del cielo. Cristo despertó de entre los muertos. Enseguida detrás de su eminencia reverendísima Jacob, entraron los presbíteros, los diáconos, los subdiáconos y los lectores. Los siguieron los cantores, precedidos por el chantre, junto al igumán del monasterio, el reverendo padre Grigorich. Iba como invitado especial el director espiritual del rey, Timotej. El insigne Stefan Uros II Milutin, por la gracia de Dios señor de las tierras serbias y costeras, lo había enviado personalmente a la antigua casa arzobispal para que le consiguiera un poco del canon de Pascua de San Juan Damasquino. Este se cantaba en otras partes, también en las iglesias de Skopje, pero en ese templo resonaba con singular alegría. Cristo ha resucitado de entre los muertos. Luego seguían el ecónomo y el eclesiarca, el gramático, el tesorero y el mayordomo, ancianos de corazón apacible, monjes más jóvenes y novicios. Después, el séquito del arzobispo Jacob, ya que el afanoso hombre tenía que irse al día siguiente a Pec por un asunto impostergable. Cristo ha resucitado entre los muertos. Tras esos viajeros entraron los laicos, entre ellos, acompañado de su sirviente, un mercader de Escadar, que en su regreso del norte encontró hospitalidad en ese lugar. También unos enfermos, apoyados por otros, que suplicaban le hicieran espacio, y además, tanta gente como podía caber en la iglesia de la Santa Salvación. Sica se iba llenando el aroma del incienso, como del perfume matinal de las mirroforas, que llegaron buscando al muerto y se postraron ante el vivo. Sica se iba llenando de luz como de un fuego inextinguible. Sica se va llenando de un gran canto victorioso, y del murmullo de un relato.
Día segundo. 1. Sobre la antigua explotación minera entre los bizantinos. Durante los principios de la primavera, los enormes montes de nubes recorren el cielo encima de Bitinia. Las insidiosas heladas congelan las estrellas sucias con engaño. Sin embargo, a finales del mes de marzo empiezan a asomarse las primeras chispas. Los bancos de niebla se abren confundidos. Al final, retumbando y rechinando, uno por uno languidecen. Algunos se hunden por completo. La luz, ahora sin freno, emerge presurosa de las remotas profundidades cada vez más intensa, y en toda vastedad de la bóveda celeste van surgiendo constelaciones, mientras el círculo lunar se desborda. Espumoso, el claro de luna se precipita desde las alturas en largas cascadas. Abajo, en la tierra, los fuertes terraplenes de arena separan los caminos de los campos. Con uno de sus lados protegen las vías de inundaciones, con el otro protegen de los ladrones los esparcidos claros de luna. Al amanecer empieza la recolección. Lo que tocaron los primeros rayos de sol es plata. El claro de luna que madura en los campos hasta el mediodía endurece en terrones de plomo. Lo que se queda y llega hasta el pelirrojo caso se convierte en la veta de hierro. A la noche siguiente todo se repite. La luna se vuelve a llenar, su brillo se desborda y, cual lluvia menuda, cae silenciosamente por las vastedades del Imperio Oriental. Por edicto del Basilius, en noches como esa, no está permitido traspasar las murallas de la ciudad. Los imprudentes en cuyas plantas de los pies se encuentra el claro de luna enfrentan inevitablemente una pena severa, ni hablar de los codiciosos que tratan de esconderlo en sus alforjas o en su pecho. 2. Una noche de esas. Una de esas noches impetuosas, pero casi 5 años antes de que rompiera el alba y ella despertara, la emperatriz Filipa salió en sueños de su alcoba, montó un caballo y abandonó hurtadillas los contornos reales de las murallas de Nicea. La segunda esposa de Sir Teodoro Lascaris, de ojos azabache, tez morena y origen armenio, a menudo abandonaba en el sueño a su señor. No podía hacerlo de otra manera, sus anhelos hallaban demasiado lejos, y los cruces de caminos estaban bien vigilados. Conforme la luna se iba llenando, el sueño del emperador se hacía más profundo, y esa noche fecunda de nuevo. Dejándose llevar por sus intenciones, Filipa atravesaba los campos de Bitinia furtivamente y con premura. El caballo blanco pisaba el claro de luna, hundiéndose hasta las rodillas. Los rayos lunares caían continuamente impregnando la vestimenta de la emperatriz al instante, y millares de centellas fulgurantes invadían su cuerpo, haciendo arder, sin cesar, sus mejillas, sus brazos y sus pantorrillas desnudas. De repente, el caballo se empinó con un relincho. De frente, en medio de la nada, estaba un monje de barbas y pelos largos. Contra sus pies descalzos, como contra un peñasco, se rompían las agitadas olas del claro de luna. La mujer apenas controló las riendas, pero la capa del viento se deslizó de sus hombros. Tras la capa se cayó también el ligero velo, revelando una punzada de temor. ¿Quién eres? ¿Qué haces en mi sueño? Quita de mi camino enseguida, forastero. No obstante, el monje solo desvió la mirada. Un rayo filoso había cortado la delicada tela de la mujer sobre el caballo, y sus pechos, que asemejaban frutos recogidos a mano, lucían solo una malla hecha de luz transparente. ¿Quién eres? Has de saber que te opones a la voluntad de Filipa, esposa del Basilius Teodoro Lascaris, señor del imperio de Nicea, repitió la soberana entre 2 olas sonoras del claro de luna, mientras unas arrugas acompañaron su estremecimiento de terror. Sí, te conozco, Filipa, por fin contestó el monje. No temas, viajo por cuestiones personales, no estoy en tu sueño. Este espacio inmenso e infinito es común para todas las afluentes de lo soñado, y aquí que nos encontremos en este territorio providencial. Tú de Nicea huyes, yo a Nicea voy. Llevo un consejo indispensable para mi hijo. La emperatriz sintió alivio, quiso tirar de las riendas para dejar pasar al forastero, pero el monje tendió los 2 brazos. Detente, ¿crees que el azar cruzó nuestros caminos? Escucha lo que voy a decirte. No tengo intención de presentarme ante tu marido, tampoco tendrá ningún sentido hacerlo. En 5 años, a partir de este momento, en Nicea, a donde me dirijo ahora, la mujer de Sir Teodoro Lascaris, su tercera esposa, se llamará María de Courtenay. A ella te recordarán como la segunda, la infértil de la pequeña Armenia. Por eso, Filipa, no vale la pena que regreses. Desde esta noche serás madre, pero tu destino no es dar a luz en la capital de Bizancio. Confundida, la emperatriz Filipa se estremeció, recogió su capa, expolió el caballo blanco y se fue al galope hacia el afluente en el que moraba el remolino más profundo de su voluntad. Alejándose por el camino soñado, abrazada por los delgados extremos del viento, pronto se perdió tras el horizonte. 3. Pepitas de plata y faja hecha de sonidos. 5 años más tarde, cuando el mes de marzo estaba a punto de separarse de abril, tras la grata fiesta divina de la resurrección de Cristo en la que Saba fue consagrado como arzobispo serbio, fue visitado en el sueño por su padre, el bienaventurado monje Simeón. Era su última noche en Nicea antes de volver a la tierra de sus ancestros.
Las canosas barbas y los cabellos del antaño poderoso autócrata, el misericordioso gran Supán Stefan de Manya, estaban húmedos del largo viaje bajo las centellas estelares. De su hábito mojado se escurría al suelo de piedras de la celda de Saba, gota a gota, el brillo lunar. Alrededor de los pies descalzos ya se habían acumulado pepitas grandes y menudas. Era una noche particularmente silenciosa en Bitinia. Se llegó a escuchar a lo lejos solo un telar que de las finas hebras del uluato del búho, del tempranero chirrido de los grillos, de la profunda respiración de la tierra, del murmuro del agua y de las escasas voces humanas, tejía el rostro del tiempo. ¿Eres tú, padre?, murmuró Saba, sorprendido, dando una vuelta en su cama. ¿Qué te hace visitarme aquí, en el extranjero, bajo el cielo de la lejana Nicea? ¿Acaso no sabías que mañana parto hacia ti, para anunciar con regocijo, sobre tu tumba en Estudencia, que nuestra iglesia obtuvo su autonomía? Bien, consuelo de mi alma, ¿a dónde vas y lo que llevas en tu corazón? Respondió Simeón con calma, como hablan los que hace tiempo despojaron a sus palabras de toda presunción. Tus heraldos ya difundieron latamente las nuevas sobre la gran victoria. Un repique vivo de campanas ya anuncia tu consagración. Pero tú viajas mañana, ¿y qué padre deja ir a su hijo sin darle un consejo? Tendrás agua de manantial en manantial, llevarás suficiente sal en tu salero, y tus panes alcanzarán hasta Salónica. Pero sin la palabra oportuna, los pies pueden extraviarse y el alma descarriarse. La luna rechinó en el cielo, su arco cedió un poco, nuevos rayos se vertieron sobre la tierra, el viento virazón se enmarañó con un susurro en las ramas de los árboles. De alguna parte un lobo repetía su aullido prolongado. Se escuchaban exclamaciones, el tintineo del armamento de los guardas imperiales. Seguramente descubrieron a alguien en los campos del claro de luna. El lejano telar acabó su silencioso diseño y traqueteó más fuerte, compactando todo en una tupida faja de tiempo. Hijo mío, esto es lo que te preparé para que lo tengas en mente, prosiguió Simeón. Mañana por la mañana, Manuel Sarantenos, el patriarca ecuménico, te dará su bendición, el título, los consejos, el sagrado cetro y los dignos ropajes. Y el Basilius bizantino, Sir Teodoro Lascaris, defensor del Imperio Romano de Oriente, no querrá quedarse atrás, y le dará a tu pueblo la venia de explotar el claro de luna, y a ti te ofrecerá 4 burdéganos con púrpuras albardas. Además, este par de generosos obsequiarán grandes tesoros como carga para los burdéganos. Te preguntarán si quieres vasijas de oro y plata, los evangelios guarnecidos de hierro y ribeteados de piedras preciosas, sudarios y cortinas bordados de oro, y otras innumerables riquezas. Pero tú, bien amado hijo mío, no aceptes nada de eso, que el patriarca y el emperador donen el ofrecido al monasterio Hilandar, la flor del monte Athos, tú, luz de mis ojos. Pide 4 ventanas de Nicea, recuérdalo bien, pídeles al patriarca y al emperador que te den solo 4 ventanas. 4 ventanas, para eso he traído de Constantinopla y de las tierras griegas a los más habilosos marmolistas. Padre mío, ¿por qué de llevar ahora las ventanas de Nicea y encima sobre las púrpuras alabardas? Saba se dio vuelta perturbado, con lo que casi vuelca su sueño a la realidad. No te vayas hasta que despierte, le salió al paso el susurro de Simeón. No te despiertes, no hagas vano mi esfuerzo. Estás equivocado. Una ventana vale por su vista, no por el material y el arte con los que fue hecha. Para la primera, pide la ventana donde se posa la golondrina del patriarca. Para la segunda y la tercera, pide aquellas en las que las emperatrices despidan a los señores cuando parten una batalla y en las que esperan su regreso. Y para la cuarta, pide aquella en la que descansa el águila bicéfala del mismo Basilius. Y aún una cosa más, Saba. Dado que en el extranjero los sueños de la patria difícilmente dejan recordar otros sueños, si te olvidas de lo que acabo de decirte, sal por la mañana a la plaza, encuentra al ciego que tiene la visión amplia y cómprale lo que teje en la oscuridad. Yo por eso vine, pero tú puedes soñar ahora con lo que sea tu voluntad. Así habló el monje Simeón y después desapareció por completo. Sobre el piso de la celda solo quedaron esparcidas miles de pepitas del claro de luna fulgurando. Saba, a su vez, siguió soñando esta última noche en Nicea. Es sabido que en el sueño los caminos abundan en direcciones. Saba soñó con el monasterio Filocal, donde tenía la intención de descansar camino al país de Rasca, y también con el monasterio Sica, cuya iglesia de la Santa Salvación pensaba terminar en cuanto llegara. Y además soñó Saba con el monasterio Estudencia, donde después de todo quería retirarse y reflexionar a fondo, en la soledad, sobre otras obras caras a Dios. Tal vez soñó con otra cosa todavía, pero toda visión, al final, llega a una región en la que reinan calígenes seculares. 4. La conversación en la plaza. ¿Cuál es la faja adecuada para el hábito monacal? No obstante, al despertarse con los nuevos rayos del sol, este venerable no podía recordar lo que le había pasado en el sueño. Sí, se acordaba un poco de Filocal, Sica y Estudencia, pero de ninguna manera recordaba con quién había hablado en el sueño. Sin embargo, las pepitas esparcidas del claro de luna atestiguaban que la noche anterior había recibido una visita. Cuando se levantó, sus pies se hundieron en ellas. Mientras le daba una y otra vuelta a ese sueño para traerlo a su memoria, se dirigió con sus hermanos de Hilandar
a la liturgia. Al salir de la iglesia, lo volvió a asediar el mismo tormento, con el pretexto de que había que conseguir noticias frescas sobre la situación en los caminos y el equipo necesario para un viaje más allá de la sombra de las murallas citadinas. Saba escogió una calle cuyo bullicio desembocaba en la plaza principal, ya bastante saturada del griterío de los vendedores de aves, dátiles secos, pieles curtidas, ocios, remedios, lana, molinos para pimienta y falsas y auténticas reliquias. De pronto, en medio de tantas voces, notó un anciano ciego de aspecto callado, y en sus manos una sola mercancía, una faja cuyo hilo tenía la longitud de la cantidad de sonidos que pueden caber del crepúsculo al amanecer. Atocinos, ¿a dónde vais con tanta prisa? Esperad. He aquí la esponja que preserva la sangre de un mártir, el frasco con una lágrima de María Magdalena, varas con las que azotaron a Cristo, sagapeno, gálbano, polvo de cuerno de venado, para emblanquecer los dientes, con una sola pizca podrás reírte 10 días. ¿No quieres? Allá tú, no me importa, quédate con el ceño fruncido toda la vida. Sagapeno, sagapeno, la concha perfumada y gálbano, no hay buen incienso si no se agrega esto. Compongo excelentes loas, alegres epitálamos y tristes condolencias. 10 versos por una sola lamprea o por un buen pedazo de atún. Compongo excelentes loas, alegres epitálamos y tristes condolencias. Esos pescados, el domésticos, no tiene uno así en su mesa. Ayer los pescaron, cada uno está relleno de frescura, perejil y almendras molidas. Son los certijos, aunque fueran de Eustaquio Macrebólito, del ilustre Nicéforo Prosú o del mismísimo Olicalam Glorioso. Si no tengo la resolución, yo pago. Blanco el campo, negro los bueyes, el arriero un cálamo, dichoso el que adivine. Libro. Vamos de nuevo, pero con una apuesta 10 veces mayor. Ha visto, mi ilustre señor, con el ojo interior del joven anciano, al doblemente encarnado en uno solo, alto, a ras del suelo, vacilante, firme, portador de luz, portador de oscuridad, verdugo curandero, que levanta a unos de las tinieblas y empuja a otros bajo tierra, que salva todo lo que ha construido y de eso vuelve a construir lo nuevo. Cataplasmas para la garganta, una salamandra picada bien fino. Corazones secos de cuervo, para tener suerte en los juegos de dados, un corazón, una moneda de oro. Corazones secos de cuervo. Quitones. Leo el destino, leo del hígado, del omóplato, de los talones, de los granos de trigo, porque andas de saber cómo será tu mañana. Si no atino, devuelvo el dinero. Me doy cuenta de que eres un bonachón. No lo escuches, es un simple vagabundo. Desde Heraclea hasta Mileto, no hay ciudad en la que no fue expulsado por lo menos 2 veces. Ese no sabe decirte ni lo que vas a cenar hoy. Si quieres una predicción exacta, ahora sí que tuviste suerte. Encontraste a la persona adecuada. Conmigo llegan, sin distinción, los de Épiro y los de pueblos vecinos, para interpretarles personalmente el horóscopo, los sueños y los presagios. Vamos, mi bella dama, no tengas pena. Levanta la mirada. Por mi San Andrés Proclete, aunque esta sopa se quede 3 días en este caldero, no se echará a perder. Las piernas sólidas, de plata forjadas, los brazos fuertes y la vista aguda. Dios no quiera que te falte alguna de esas cosas. No malgastes dinero en médicos. Compra una plaquita y agrega una ofrenda a un Nicolò milagroso. Los avestruz, si los atas con una cuerda y los cuelgas de una viga, tu pobre susurro se convertirá en la orden del soberano. ¿Dónde habéis visto algo así? Por solo un hiperpirón, la mísera choza va a resonar como el más grande palacio. La ave llamada Phaeton, las mismas emperatrices llevan en el cuello su canto engarzado en collares. Tú mismo lo ves, un par de agachadizas comunes. Un mirlo a su lado, aplicado, aplicadísimo. Te garantizo que para el final de la tarde acabará con todas las garrapatas de tu jardín. Ya no tendrás que temer cuando se te antoje pasearte entre la tierna hierba. El verdadero ibis, por mi honor, no le tenías plumas. Narro en voz baja, cuento cuentos. Narro en voz baja, cuento cuentos. Acércate, prueba, el título poco usado, casi nuevo, de un protospatarios. Canela, mirra, aloe, ébano. Apártate, amigo. ¿Vienes a buscar? ¿Te haces el listillo? ¿Quieres oler todo este sándalo sin un centavo? Apártate, te lo digo, o te partiré la cara. Harina de haba, para rejuvenecer tu cara, mujer, para verte como una muchacha. Oraciones contra el esclavo fugitivo, contra el insomnio, contra la falta de confianza en sí mismo, para ganar un pleito, contra el dolor de muela, para que no te ahogues al cruzar el río, contra la retención de orina. No seas tímido, dime al oído lo que padeces. Comercio con el tiempo. Compro cualquier presente, aún el más mínimo. Para el pasado doy el futuro y troco el futuro por el de antaño. Un día soleado en Samos, las semanas más bellas de Acaya, 3 meses de otoño en Lemnos. El año en que Constantinopla estaba en la cima de la gloria, Sabah, Hayir, Olsun, Pasarlik. Si eres cristiano, te daré por nada un atado de siglos venideros, traídos directamente de un bazar del sultanato de Iconio. Noticias de los caminos imperiales. Los cascos de burro, tómalos para tu marido y su pelo jamás dejará de crecer. Anciano, ¿cuánto vale tu trabajo? Preguntó Saba cuando logró abrirse camino entre tanto grito. Solo pido una promesa, contestó el viejo ciego, como si hubiera esperado justamente a Saba. Pido un firme compromiso tuyo y de tu pueblo. Si no cumples, la deuda será muy grande. Aunque la pagarás con las almas de tus futuras proles a 100 generaciones de ahora, no saltarás más que una paja del almiar.
¿Qué? Infeliz, no hables así. Careces de vista y no sabes que estás hablando con el arzobispo de los serbios. Se molestaron los monjes de Irlandar. No digas blasfemias, cada palabra de Saba es firme como la piedra, él no habla a la ligera. Vaya, se encogió de hombros el anciano. Es verdad que no tengo la vista terrenal, aunque ni siquiera los que ven la usan a menudo. Sin embargo, sé que aún la palabra más corta es más larga que la vida humana, y cuando algo es tan largo, tiene tiempo para enredarse o romperse. ¿Y qué es lo que pides? Preguntó de nuevo Saba. Te pido que cuando llegues a tus aposentos, sacudas esta faja que hice anoche con los sonidos, y cuando termines con eso, te pido que ni tú ni todo tu pueblo abráis jamás dos ventanas a la vez. Porque sería tremenda corriente, se equivocó un monje lo suficientemente joven para aventurarse a hacer mofa, porque el viento se llevaría, por lo menos, a las dos vistas, o porque a todos nos cerraría los párpados, o tal vez, por fin, aplanaría los montes para que no tengamos que andar trastabillando por las cañadas. Aceptaron la algarabía algunos hermanos, ya que es difícil resistirse a la broma, aunque fuera tan solo para darle una probada. Pero Saba acalló a sus monjes. Los que se ciñen la risa con facilidad son los actores, los cantores y en otoño también los viticultores, pero esa clase de adorno superficial no va con el hábito. Al hábito le basta una cuerda de cáñamo, bien atada, para que vuestros cuerpos se acuerden de la templanza, del calvario de Cristo y del deber de hacia la fe de vuestros ancestros, reprendió a los dos más ruidosos. Al tomar la faja, Saba dio su palabra al ciego anciano, y se dirigió a su aposento de Nicea, entre el griterío de la muchedumbre que ahora, por diversión, observaban en la plaza como castigaban a un ladrón de claro de luna. Vamos, niño, cuídame un instante los versos alegres para echar un vistazo allá. Cuando regrese te pagaré con una chanza. Amigo, ¿ya llegó el verdugo? Ya llegó. ¿Preparó el tocón? Lo preparó. ¿El hacha? También el hacha. ¿Y tú? ¿Por qué tantas preguntas? ¿Acaso quieres que te lo cuente gratis? Ya que eres tan curioso, te cederé el lugar en primera fila por 2 bacalaos. ¿Ahora callas? Ya hace un rato. Si pasó esto, si pasó lo otro. Ya me zumbaban los oídos. ¿Por qué te pones tan tacaño? ¿Quieres perderte el espectáculo? Vamos, cicatero. Dame al menos un bacalao. Solo ten cuidado de que la sangre no te salpique la clámide. Pobre de tu madre, ¿de quién robabas el claro de luna? ¿Y de dónde salió este? Vamos, muévete un poco. Cabezón, te estoy hablando, agáchate. ¿Acaso vas a levantar la mano contra uno más débil? Vaya cascarrabias. No pensaba ofenderte, quería decir que no veo nada de esa calabaza sobre tus hombros. Apuesta que su pie cortado va a dar brincos por sí solo hasta la mitad de la plaza. Que te dije, mira cómo brinca, como si tocaran tambores, platillos y címbalos. Cuando entró al silencio de su celda, aquel venerable levantó la faja a lo alto, luego la sacudió con fuerza. La faja se destejió por completo. Alrededor empezaron a multiplicarse los sonidos de la noche anterior. Saba volvió a escuchar el ululato del búho, el rechinar de la luna, el susurro del viento, el aullido del lobo y de su sueño las palabras de su padre. Hijo mío, pídeles al patriarca ecuménico y al emperador bizantino que carguen las púrpuras albardas de burdéganos con 4 ventanas. Todo lo demás recházalo o no, pero las 4 ventanas tienes que pedirlas, porque sin ellas no tendrás nada para ver, y sin su vista tu iglesia de la Santa Salvación se quedará ciega. 5. Era el mediodía, hora de la triste despedida. Poco después, ya que las noticias aseguraban que la situación en los caminos era propicia, por todas partes los 6 pasos del ancho reglamentarios, sin bandidos o cruces anudados, llegó la triste hora en que el patriarca ecuménico Manuel Sarantinos Jaritopoulos y el emperador bizantino Teodoro Lascaris se despidieran del arzobispo Servio Saba. Tras una plétora de palabras con las que expresaban su afecto, el patriarca y el Basilius le dijeron a Saba que la habían preparado y le otorgaban su bendición y consejos, el cetro, los ropajes, el título para explotar el claro de luna y, como un honor particular, 4 burdéganos con púrpuras albardas. Además, le preguntaron ¿qué otra cosa le agradaría? ¿Qué otra riqueza querría cargar a los burdéganos? A todo esto, Saba hizo una reverencia y respondió: ¿sería caro a mi corazón, si no es demasiado pedir, que el venerable patriarca y el sapiciento emperador me obsequien 4 ventanas de Nicea? ¡Qué huésped tan extraño! ¡Qué huésped tan extraño! Vaya, qué huésped tan extraño. El murmullo iba corriendo de boca en boca por el salón, tal y como lo disponía el libro de ceremonias. El funcionario a cargo de las peticiones abrió los ojos de par en par, según el reglamento, y dio un paso hacia el canciller imperial, con el cual empezó a cuchichear extensamente. El canciller imperial, vacilante, se raspó la mollera, que lució una elevada escasez de pelo gracias a toda clase de solicitudes. Los dos se dirigieron con apremio al logoteta. Este no habría sido por tanto tiempo el logoteta si hubiese actuado precipitadamente y mostrado sus sentimientos antes que el emperador. Los escuchó en silencio, con el semblante imperturbable, y mandó a llamar al intendente de las reservas del Estado. El intendente de las reservas del Estado llegó casi corriendo, desenrolló sus papeles y, mirando ora los papeles, ora al techo, empezó a sacar cuentas murmurando. El patriarca se desconcentró sobremanera. Finalmente, el Basilius decidió amonestrar toda la intensidad de la sorpresa, por lo que ahora quedaba completamente claro. Nadie jamás había pedido un obsequio así.
Nadie jamás había pedido un obsequio así, exclamó uno, siempre dispuesto a sobresalir, a ser el primero en confirmar cada pensamiento del soberano. Pero Saba se mantenía firme. Si querían complacerlo, ordenarían desmontar la ventana en la que se posaba la golondrina del patriarca, las ventanas en donde las emperatrices despedían y esperaban sus señores, y aquella en la que descansaba el águila bicéfala del mismo Basilius. Si querían que se fuera descontento, lo privarían de todo eso. Nicea, la capital, es rica en ventanas. Bizancio aún más. 4 vistas menos no van a menguar la vaciedad de sus hogares. Además, las ventanas bizantinas, en medio de Rasca, seguramente brindarían prestigio al donador por muchos años, mismo que Roma y los países del occidente, desde luego, tienen la expectativa de granjearse, argumentaba Saba. Esos señores, ante la posibilidad de darle contento a Saba y sin pensar en esperar otra oportunidad, mientras aclaraban la garganta a la mención de la Santa Sede, ordenaron al instante poner fin a toda confusión, y mandaron a desmontar las 4 ventanas nombradas. El primer grupo de canteros se dirigió al jardín del palacio patriarcal y tomó la ventana en la que descansaba su golondrina, una ventana del tamaño del alegre canto matutino de este pájaro, labrada de mármol rojo. Otro conjunto se fue al palacio de la emperatriz y silenciosamente, para no despertarla, se llevó a las 2 ventanas en las que despedían y esperaban a los que viajaban. Las 2 tan anchas como el temor a la soledad que la mujer tiene al mediodía y tan altas como su temblor a la misma hora, mientras espera el encuentro con el amado, las 2 labradas en mármol azul. Mientras tanto, el tercer grupo de canteros enfiló hacia la torre más alta de la ciudad y quitó la ventana en la que acostumbraba reposar el águila bicéfala del emperador, una ventana del tamaño del doble chillido vespertino del ave cuando avista en el campo una comadreja corriendo, labrada en mármol verde. Cuando los burdeganos de púrpuras albardas estaban cargados y los hermanos Dilandar recibieron el agua y los panes necesarios para el viaje, cuando a la cabeza del séquito, en vez de una escolta militar, colocaron los iconos de Cristo, de la Madre de Dios y de San Nicolás, y llegó la triste hora de despedirse, el patriarca ecuménico y el Basilius bizantino dieron su beso a Saba, además de expresar muchos deseos de volverse a ver. El patriarca Manuel le entregó al arzobispo serbio un estuche con un fragmento de la mano derecha de Juan Bautista. Por supuesto, el emperador Teodoro Lascaris no quiso quedarse atrás, y le obsequió a Saba una pluma de ángel que guardaba hasta entonces cuidadosamente entre sus barbas a modo de relicario. Fue al mediodía, bajo el alto cielo de Bitinia, cuando la pequeña columna pasó con orgullo por la puerta principal y dejó tras de sí Nicea, salvada de la derrota y fortificada por la gloria. Era la hora meridiana, en la que el sol toca con su mollera la bóveda celeste, cuando María de Cordenay, la tercera esposa de Kir Teodoro Lascaris, se despertó en su alcoba, y enseguida descubrió, asustada, que faltaba la ventana a través de la cual ella misma, Filipa antes que ella, Ana Ángela antes que esta última, y muchas otras esposas de muchos otros esposos, pasaron días y días de sus vidas esperando y despidiendo a sus señores. 6. Regreso a la patria, celada en el cruce de caminos. El regreso a la patria parecía estar tapizado por una plétora de honores. Por mucho que Saba tratara de evitarlo, transitando por precaución los caminos más modestos, mucha gente salía a su encuentro para hacerle reverencia, besarle la mano, aportar su sincero regocijo o expresar felicitaciones por cubrir de gloria a la hermana iglesia serbia, consiguiéndole autocefalía. Sin embargo, ningún camino puede recorrerse sencillamente, sin mayor obstáculo, y un suceso en un crucero, aparentemente común y corriente, lo confirmó. A saber, en este lugar, como si lo hubiese estado esperando desde la Pascua, ante los pies de Saba se postró un hombre de vestimenta holgada y rostro completamente oculto por la capucha y la sombra de esta, glorificando la sabiduría del venerable arzobispo con magnánimas palabras. El desconocido le abrazó las rodillas, impidiéndole a él y a su séquito dar otro paso. Transcurrió el día, se hizo de noche, el alba rompió a duras penas y los gallos tuvieron que cantar 7 veces, pero el individuo seguía abrazado de Saba con porfía, vertiendo elogios sin cesar. Si cualquier otro hubiera estado en ese crucero, jamás se habría ido. Tan exquisita era la elocuencia del desconocido. Los monjes se sentaron en derredor, escuchando con admiración, sin adivinar lo que estaba pasando. Después de un tiempo, fue Saba el único que reconoció la urdimbre de la celada. Se espabiló, tiró de la capucha del forastero, y todos vieron que debajo no había absolutamente nadie, que la vestimenta vacía, para asemejar la figura humana, estaba rellena de la voz pura de la vanidad. Al instante, la ropa vacía se hizo ovillo en el polvo, el crucero se desvaneció y el camino recobró su forma tal y como pasaba por ahí desde siempre. Apenas en el siguiente pueblo, los hermanos se enteraron de que habían evadido el lugar de la perdición, donde muchos no tuvieron fuerzas para resistir el pernicioso asedio de la vanidad.
En adelante, los demás caminos terrestres y marítimos se fueron abriendo en orden y el suave sol de primavera acompañó a los viajeros hasta las cercanías de Salónica. Ahí, tal y como lo había soñado, Saba se quedó un tiempo en el monasterio Filocal y luego prosiguió hacia Sica. A lo largo de este camino, siguieron siendo objeto de innumerables honores y alegrías, tanto durante el trayecto como en su final, ante la puerta del monasterio. Y desempacó y, tras rememorar la conversación con su padre, se persignó con fuerza y junto con su hermano Stefan decidió terminar el nártex de la iglesia de la Santa Salvación, para que en su piso superior pusiera la catecumenia y en esta, que sería su celda, colocar aquellas 4 ventanas. 7. Se tenían cantidades suficientes de todo lo necesario para construir. Los dos hermanos visitaban a menudo el lugar, pasando días enteros en la supervisión de las obras. El motivo de tanta asiduidad era la gran preocupación que sentían, pero también el hecho de que los albañiles erigieran el nártex usando como medidas los pies de Saba y Stefan. Todo lo construido tenía que ser medido según este patrón. Con el paciente pie del venerable religioso se empanejaba cada longitud, con el ágil pie del gran Zumpan lo que iba a ser la anchura. La altura del nártex se determinó según la de la iglesia, y esta a su vez se había erguido en armonía con la cúpula encima de este lugar sagrado. Tras pie de los dos donantes, carreta tras carreta de la arena del Ibar, amor tras amor del maestro de obras, madero tras madero de haya seca, oración tras oración silenciosa de los monjes, cubo tras cubo de cal láctea, esfuerzo tras esfuerzo de los marmolistas de anchas espaldas, canto tras canto labrado de la rugosa piedra caliza, reflejo tras reflejo de las aves de alto vuelo, adobe tras adobe, rayo tras suave rayo matinal, meridional y crepuscular, columna tras columna erecta, arco tras arco delicado de las columnas, signo tras signo de la cruz, viga tras viga de roble, eco tras eco de numerosas voces, placa de plomo tras placa de plomo fundida, brillo tras brillo del sol rojizo. Todo esto, al inicio esparcido por el patio, iba encontrando poco a poco su uso en la construcción. No pasaron demasiados años, y al final solo faltaba revestir todo el templo con el lucido de color púrpura, y no únicamente por la solemnidad de ese color de fuego, sino también para que la piedra caliza, sacada de las canteras vecinas, no se congelara en el frío como una novia arrebatada de su hogar. 8. Los 4 puntos cardinales y las 4 direcciones principales del tiempo. Al desfajar la iglesia de los andamios, Saba se dirigió a su celda, recién construida, para echar una mirada a través de las ventanas, recordando muy bien el juramento dado al anciano ciego, y cuidando escrupulosamente que las ventanas de la catecumenia no estuvieran siquiera entreabiertas, y mucho menos abiertas por completo. Por la primera ventana, aquella en donde se posaba la golondrina del patriarca, Saba vio todo como era: el nido de la golondrina, el patio del monasterio, los pinos, los robles, el reflectorio, la cocina, las celdas de los miembros de la comunidad, la hospedería, la pequeña iglesia, los establos, la herrería, las despensas, los rediles, el vivero y el colmenar. Era la ventana del presente. A través de la segunda y la tercera ventanas, en las que antes esperaban las emperatrices bizantinas, Saba vio lo que fue y lo que será. Por la segunda miraba los acontecimientos pasados, cómo Federico Barbarroja había besado 3 veces a Estefan de Manja, y cómo los latinos habían ocupado y saqueado Constantinopla. Por la tercera ventana miraba los sucesos del futuro, cómo uno de su sangre enceguecía a su hijo, cómo encerraba a su padre en una mazmorra, y cómo encima de su tierra se juntaba la nube asiaga de los infieles. Finalmente, por la cuarta ventana, en donde solía descansar el águila bicéfala del emperador bizantino, Saba pudo ver también todas las cosas como son, pero no las de inmediatamente abajo, sino más adelante, a varias distancias. De este modo veía, como si estuviera ahí en persona, lo que hacían las ascetas alrededor de Belén, cuántas naves estaban ancladas en el puerto de Dubrovnik, y qué tenía el rey de Hungría en su plato para cenar. Las vistas desde el piso superior del nártex de la iglesia de la Santa Salvación no solo van a los 4 puntos cardinales, sino que se extienden a las 4 direcciones principales del tiempo, decía Saba al quirondonizado igumán del monasterio Sica. Cuando yo esté ausente, quiero que todos los días mires por una de estas ventanas, y dependiendo de lo que veas, decidas lo mejor para el beneficio de nuestra comunidad y de nuestro pueblo. Confío en que vosotros no vais a enredar las vistas, de lo contrario, que Dios no tenga piedad. Nuestros caminos se adunarían y ni siquiera la 100ª generación después de nosotros podría desanudarlos. Y antes de partir hacia Estudencia, para que ahí, según el sueño que había tenido, meditara en soledad sobre otras obras, Saba, este hombre entregado a Dios, dejó al cuidado del igumán de Sica el estuche con un fragmento de la diestra de Juan Bautista y la pluma de Ángel, para que la guardase en su barba como en un relicario. El arzobispo serbio, por la gracia de Dios, todavía instruyó al igumán que podía seguir la liturgia por una 5ª ventana, la que se quedó al agregar la parte superior al nártex, entre su celda y el interior del templo de la Salvación.